Con este capítulo vamos a dar inicio al estudio de las profecías de tiempo. Y como es lógico, vamos a comenzar analizando la que muy probablemente sea una de las más sencillas de entender. La profecía de las 70 semanas, que se encuentra en Daniel capítulo 9. Vamos a ver detalles sobre el cumplimiento que seguro te van a sorprender. Comenzamos. Vamos a leer primero los períodos de tiempo para plasmarlos en un gráfico a fin de visualizar mejor el esquema que nos presenta. Y luego veremos con más detenimiento los detalles de los acontecimientos para poder establecer las fechas. El texto dice en Daniel 9, a partir del versículo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre su santa ciudad, donde ocurrirán varias cosas que veremos en breve. Luego, en el versículo 25 dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Es decir, habrá 69 semanas en total, divididos en dos grupos de 7 y 62 semanas respectivamente. Y la profecía termina diciendo a partir del versículo 27 que por otra semana más, es decir, la semana que falta para completar las 70, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Así que este sería el gráfico que la profecía nos presenta. Vamos a concentrarnos en la primera parte y luego veremos la segunda parte de la semana faltante. La fecha que da inicio a las 70 semanas es la de la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. El libro de Esdras, al igual que los registros históricos extrabíblicos, registran 3 órdenes de reconstrucción. La primera fue la que dio Ciro en el año 537 a.C. y está registrada en Esdras capítulo 1, versículo del 1 al 4. Esta orden es la que permitió el retorno de alrededor de 50.000 judíos, trayendo nuevamente los utensilios del templo que Nabucodonosor se había llevado a Babilonia. Y es una orden importantísima porque es la que da cumplimiento a la profecía de los 70 años de cautiverio que había profetizado el profeta Jeremías. Pero ese es otro tema. La segunda orden fue dada por Darío I en el 519 a.C. y se encuentra registrada en Esdras capítulo 6 del 3 al 12. Esta orden fue necesaria debido a la oposición que enfrentaban y porque la reconstrucción del templo aún no se había completado, por lo que era importante garantizar que la obra continuara sin interrupciones. Y la tercera orden fue dada por Artajerjes I en el 457 a.C. y registrada en Esdras 7 del 11 al 26. Esta orden era muy superior a las anteriores porque, primero, permitió que los judíos tengan sus propios sacerdotes, gobernadores y jueces con plena autoridad política y religiosa. Los eximió de los tributos de los medos persas y le dio a Esdras autoridad y recursos para los servicios del templo. En definitiva, el alcance de la orden de Artajerjes del año 457 a.C., por lejos, es la orden que hace posible que se cumpla la profecía al pie de la letra, no solo porque permite que se termine la edificación de Jerusalén, sino que también, tal como dice la profecía, esta orden es la única que le asigna a los judíos la autonomía e independencia necesaria para restaurar, es decir, conseguir el estado que tenía antes, obteniendo los judíos nuevamente y contra todo pronóstico el renacimiento legal de la nación judía en Jerusalén. Bien, a partir de ahí tenemos que ver si la profecía está expresada en periodos de tiempo literales o simbólicos. El principio de día por años en las profecías es un tema complejo y muy discutido, y lo vamos a ver con más profundidad en el segundo video de esta profecía. Pero como introducción al tema, vamos a decir simplemente que en la Biblia hay periodos de tiempo literales y simbólicos. Cuando el tiempo de una profecía es literal, un día es un día, pero cuando el tiempo es simbólico, un día se toma por un año. Recordar estas dos premisas es fundamental y no me voy a cansar de repetirlo. Primero, la correcta interpretación de una profecía
consiste en identificar los símbolos y descifrar correctamente su significado. Y segundo, el significado de un símbolo no es producto de la adivinación, la suposición o la especulación, sino que tiene que estar explicado por la Biblia. Ahora, ¿respalda la Biblia la simbología de día por año? Sí, y de muchas maneras. El número 1434, por ejemplo, dice: conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día. En Ezequiel 4:5 dice: yo te he dado los años de su maldad por el número de días, día por año te lo he dado. Aquí abajo te dejo otros textos donde también toman una semana como 7 años. Ahora, ¿cómo sabemos si la profecía de las 70 semanas está expresada en semanas literales de 7 días o semanas simbólicas de 7 años? En este caso, en primer lugar, porque si tomamos semanas literales, 70 semanas corresponden a 490 días, es decir, poco más de 16 meses, y no hubo absolutamente ningún acontecimiento histórico relevante en ese periodo. Y en segundo lugar, porque si tomamos semanas simbólicas, esto representa 490 años, y de esta forma los acontecimientos de la profecía encajan de una forma tan sorprendente que ha dejado a los historiadores más escépticos con la boca abierta. Es tan obvio que la profecía habla de semanas de años que prácticamente la totalidad de los teólogos de todas las religiones así lo interpretan. Ya seguiremos ampliando este tema, pero por ahora avancemos con el texto profético con el fin de identificar las fechas. Teniendo establecido la fecha de inicio de las 70 semanas en el año 457 a.C., cuando Artajerjes dio la orden que permitió restaurar Jerusalén, el texto dice en el versículo 25: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. 7 semanas son 49 años y 62 semanas son 434 años. En total suman 69 semanas que equivalen a 483 años. Si tomamos la fecha de partida de 457 años antes de Cristo, es decir, menos 457 y le sumamos los 483 años, esto nos da 26 positivo. A este resultado hay que sumarle una unidad, lo cual daría el año 27 después de Cristo. ¿Por qué se le sumaría una unidad? Por el problema del año cero, el cual consiste en lo siguiente. Lo lógico es que la transición de los años antes de Cristo a los años después de Cristo hubiese sido de esta manera, pasando por el año cero. De esta forma, matemáticamente, si a modo de ejemplo al año 3 antes de Cristo le sumamos 6 años, quedase en el año 3 después de Cristo. Sin embargo, en la historia no es así. Hace 1500 años, el monje Dionisio el Exiguo fue el primero en utilizar el término Anno Domini, año del Señor, para las fechas después de Jesús. Dionisio estableció que el año del nacimiento de Jesús era el año 1 y que el año anterior sería el 1 antes de Cristo. En la mentalidad medieval, el 0 era la inexistencia de algo y un año no podía no existir. Por consiguiente, el cómputo de los años quedaron así. En la historia, si al año 3 antes de Cristo le sumas 6 años, quedas en el año 4 y no coincide con la cuenta. Es por este motivo que después de hacer el cálculo matemático hay que sumarle una unidad para que coincida con el año correcto. Volviendo a nuestro gráfico, ahora ya sabemos que si al año 457 a.C. le sumamos las 69 semanas, o lo que es lo mismo, los 483 años, quedamos justo en el año 27 de nuestra era. En ese año, Cristo fue bautizado por Juan el Bautista. En el video donde hablo de cuando Jesús se convierte en sacerdote, explico con detalle que en el momento de su bautismo, Jesús se transforma en el Mesías. Si no lo viste, aquí arriba te dejo el link para que luego lo veas, pero igualmente te lo resumo. La palabra Mesías es una palabra hebrea que en griego se traduce como Cristo, y ambas significan en español ungido. En el Antiguo Testamento, Dios le indicaba a un profeta quién era el sacerdote o el rey elegido
para el cargo por voluntad divina, entonces el profeta lo ungía con el aceite de la santa unción que representa al Espíritu Santo. En el momento que Juan el Bautista bautiza a Jesús, Jesús es ungido directamente por el Espíritu Santo, tal como dice en Lucas 3:22, descendiendo el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y Dios Padre, con voz audible, dijo: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús fue el ungido, es decir, el elegido con mayúscula. Es indispensable, para que esta profecía sea sorprendente, poder demostrar con certeza que Jesús fue realmente bautizado o ungido en el año 27, es decir, 69 semanas simbólicas después del decreto de Artajerjes. Gracias a Dios, tanto la historia como la Biblia nos brindan los datos suficientes para comprobar la veracidad de esta profecía, y vale la pena dedicar unos minutos a esto. En Lucas capítulo 3 nos dice que en el año 15 del imperio de Tiberio César, las multitudes salían para ser bautizadas por él, y que precisamente en ese momento Jesús fue bautizado. La historia nos cuenta que el emperador Augusto César murió el 19 de agosto del año 14 después de Cristo y fue sucedido por Tiberio. A simple vista y de forma superficial, muchos han calculado rápidamente que si Tiberio empezó a gobernar en el año 14 y cuando Jesús se bautizó, tal como dice Lucas 3:1, Tiberio llevaba el año 15 de su reinado, llegan a la conclusión que el bautismo de Jesús fue por lo menos en el año 29 después de Cristo, y hay una diferencia de 2 años con el año 27 que coincide con las 69 semanas. Pero esto es una conclusión precipitada y errónea por desconocer cómo funcionaba el cómputo de los años en la época de Jesús y en Israel en particular, que difería a nuestra forma de contar los años. Era un poco más compleja que hoy en día, pero tenía su lógica para la época, y para entenderla tenemos que entender 3 conceptos fundamentales. En primer lugar, cada nación contaba los años de su historia con respecto al año del reinado del monarca de turno. Así era en la época de Jesús, diferente a cómo registramos la historia en el presente. Hoy en día contamos los años según nuestro calendario actual, que es el calendario gregoriano, que se usa de forma internacional y es el que usamos para calcular las fechas de los acontecimientos históricos. Vamos a colocar las fechas correspondientes a los años de Tiberio para que podamos ver con claridad que el bautismo de Jesús cayó en el 15º año de Tiberio y coincidió con el año 27 de nuestro calendario. En segundo lugar, en Israel contaban los años del reinado del monarca con respecto al calendario civil, que iba de otoño a otoño. En Israel el año no empezaba el 1 de enero. Ese fue un cambio que realizaron los romanos, pero en la antigüedad cada pueblo comenzaba su año en diferentes fechas. Israel tenía 2 calendarios. Uno era el calendario religioso, que comenzaba en primavera, y el otro era el calendario civil, que empezaba en septiembre, en el mes de Tishri, y era el que utilizaban para el cómputo de los años con respecto a los monarcas, incluso hasta el día de hoy. Por eso hoy en día en Israel el año nuevo judío empieza en septiembre u octubre. Esto hace que el año de los monarcas que contaban los judíos estén un poco desplazados, como podrás notar, con respecto a nuestro calendario gregoriano, ya que, como dijimos antes, nuestro calendario va de enero a diciembre y los años judíos se contaban según el calendario civil que iniciaba el 1 de Tishri e iba de otoño a otoño. En tercer lugar, tenemos que tomar en cuenta que muchos pueblos de la antigüedad tomaban el primer año del reinado del monarca desde el momento que ascendía hasta el último día del año, aunque ese periodo solo fuese unos pocos días. Esto es crucial que lo entendamos, y así lo computaban los escribas
de muchos pueblos de la antigüedad, incluyendo los judíos. De esta manera, como Augusto murió el 19 de agosto, el primer año de Tiberio fue los pocos días o semanas transcurridos entre su ascensión al trono y el 1 de Tishri, es decir, el inicio del próximo año judío. A partir de ahí se completan los años de Tiberio, coincidiendo con los años judíos según su calendario civil de otoño a otoño, y con un desplazamiento de aproximadamente 3 meses con nuestro calendario gregoriano. En otoño del año 27, cuando recién estaba empezando el 15º año de Tiberio y faltaba poco tiempo para que termine el año 27, Jesús es bautizado. Año en el que Jesús es ungido, es decir, es Mesías, y como puedes ver, todo encaja perfectamente, y por eso la profecía dice con sorprendente exactitud que al final de las 69 semanas vendría el Mesías príncipe. El periodo de 69 semanas está dividido en 7 y 62, porque 7 semanas, es decir, 49 años, es lo que se tardó en ejecutar el decreto, es decir, es el tiempo que llevó restaurar y edificar Jerusalén. Luego Daniel 9:27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. A la mitad de la semana, es decir, 3 años y medio más tarde, Jesús termina con su ministerio muriendo en la cruz. Tal como acabamos de ver, Jesús fue bautizado en otoño, y como todos sabemos, Jesús murió en primavera, que era la fecha en que se celebraba la Pascua. Así que, ya lo sabes, Jesús murió en la primavera del año 31, 3 años y medio más tarde, exactamente como lo anuncia la profecía a la mitad de la semana. Cuando Cristo muere en la cruz, todo el servicio de ofrendas y sacrificio del templo ya no era necesario, tal como lo explica Hebreos capítulo 9 a partir del versículo 24 y capítulo 10 del versículo 11 en adelante. Porque Cristo, el verdadero Cordero Pascual, había sido crucificado expiando nuestros pecados y poniéndole fin a la condena del pecado, tal como dice la profecía. Dios quiera que seas capaz de entender la importancia de lo que acabamos de analizar. A fin de no hacer este video tan largo, he decidido abordar esta profecía en 2 videos. En esta primera parte, de forma sencilla, donde explico la interpretación de la profecía. Y en un segundo video, donde analizaremos otras interpretaciones diferentes, especialmente las que discrepan con la interpretación de la última semana, y profundizaremos en algunos principios generales de interpretación aplicables para el resto de las profecías. Pero no quiero terminar este video sin detenerme en el final de la profecía, la cual creo que es crucial y realmente sorprendente. Las 70 semanas de esta profecía terminan 3 años y medio después de la muerte de Cristo con el apedreamiento de Esteban. Acompáñame a ese acontecimiento narrado en los capítulos 6 y 7 del libro de Hechos de los Apóstoles. Esteban no solo tenía gran capacidad intelectual, sino que también, como dice en Hechos 6, versículo 8, estaba lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Era evidente que Esteban había estudiado las profecías y estaba versado en todas las cuestiones de la ley. Al ver los miembros del concilio el poder de la predicación de Esteban, en vez de rendirse a las pruebas que presentaba sobre el Mesías, la ira se apoderó de ellos, y obrando más como fieras que como seres humanos, se arremetieron contra él para apedrearle. Hechos 7:55 dice que Esteban, considerado el primer mártir, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Sí, el fin de las 70 semanas determinadas para el pueblo judío, tal como lo anunciaba la profecía, estaba llegando a su fin y quedó registrado en las siguientes 3 sentencias. La primera, cuando dice, se taparon los oídos. En Hechos 6:15, dice que al fijar los ojos en Esteban, vieron su rostro como el rostro de un ángel. A pesar de que el cielo les hablaba con poder a través del rostro glorificado de Esteban,
el Espíritu Santo ya no podía llegar a sus corazones de piedra. En Hechos 7:57 dice que ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos. Este es el pecado contra el Espíritu Santo, cuando tomas la firme decisión de tapar tus oídos para no oírlo y cierras tu corazón para que no entre. No hay nada que el Espíritu Santo pueda hacer porque respeta tu libertad de elección. La segunda sentencia que marca el fin del tiempo para los judíos es la persecución a los hijos de Dios. En Hechos 8:1 dice que en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia. La Biblia menciona que Dios abomina muchas cosas, pero solo una abominación es desoladora, cuando se decide perseguir y matar al pueblo de Dios. En Mateo 18:6 Jesús dijo que cualquiera que haga tropezar a algunos de estos pequeños que creen en mí, mejor que se cuelgue una piedra de molino y se arroje al mar. Y por último, la tercera sentencia que marca el fin del tiempo para los judíos es el esparcimiento del Evangelio a los gentiles como consecuencia del punto anterior. Continuando la lectura de Hechos 8 del 1 al 4, donde dice que todos fueron esparcidos y los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Hubo una época anterior en la que tanto Jesús como los apóstoles tenían que predicarles solo a los judíos. En Mateo 15:24 Jesús decía: yo no fui enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. Y en Mateo 10, los versículos 5 al 6, al principio de su ministerio, cuando Jesús envía a los 12, les dijo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero ahora era imposible seguir predicando en Jerusalén. A partir de ese momento, el Evangelio debía ser predicado a los gentiles, porque el tiempo para las ovejas perdidas de la casa de Israel había terminado. Termino con la siguiente reflexión. Aquí arriba te dejo un link donde hablo de por qué Dios utiliza el número 7. Y ahí explico que en las manos de Dios un número es más que una simple cifra. Dios lo utiliza como un símbolo numérico que representa una enseñanza. Exactamente lo mismo hace con la frase numérica 70 veces 7. Cuando Pedro le preguntó a Jesús en Mateo 18, del 21 al 22, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y Jesús le responde: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Jesús no le está dando a Pedro una cifra o una cantidad, sino una frase numérica cuyo símbolo representaba un principio. Jesús le estaba diciendo a Pedro: tienes que perdonar mucho, hasta 70 veces 7, como yo los perdono a ustedes, a mi pueblo. ¿No lo ves? Dios perdonó tanto a los judíos que la misericordia hacia ellos no terminó con la muerte de Jesús, sino con la persecución de sus hijos, 3 años y medio más tarde, porque llega un día cuando el seguir perdonando no tiene sentido, porque pone en riesgo la vida y la salvación del resto de los hijos de Dios. Pero cuidado, no te confundas. Esta profecía no quiere decir que a partir de ese momento los judíos no se podían salvar, ni mucho menos. De hecho, muchos judíos se convirtieron al cristianismo y siguen aceptando a Cristo incluso hasta el día de hoy. Lo que quiere decir es que los judíos como nación perdieron su condición de pueblo escogido de Dios. A partir de entonces, el pueblo judío no sería más el grupo humano que Dios utilizaría para proclamar el Evangelio, sino que ahora serían los cristianos, lo que la Biblia llama el Israel espiritual. En este video apenas hemos arañado la superficie de esta extraordinaria profecía, pero lo suficiente para darnos cuenta que solo Dios puede predecir el futuro con tanta precisión. Si te ha parecido interesante este video, no te olvides de darle un like, suscribirte y darle a la campanita. Pero hoy también te quiero recordar que no dejes de compartir este video. Seguramente conoces a alguien que le vendría muy bien para su fe saber que Dios está al control.
El comprender el cumplimiento de las profecías tiene un poder tremendo que impacta la mente más escéptica. Y si quieres seguir aprendiendo cómo interpretar las profecías que Dios dejó para sus hijos, no dejes de ver el segundo video de la profecía de las 70 semanas, donde la analizaremos más profundamente. Y no te quepa la menor duda que si Dios reveló el futuro, es para que sus hijos lo conozcan. Nos vemos. Everything related to you make me smile. I know you are the